Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos abordando diferentes temas, los cuales llevaron a cabo la caída del Estado mexicano. Abordaremos desde la época de 1970 hasta 2016. A continuación, mis compañeros y yo daremos hecho los eventos que sucedieron. La época de 1970 en el sexenio de Luis Echeverría. Sobre la crisis que experimentó su gobierno de Luis Echeverría, entró en un crecimiento del PIB del 5% al 6% de crecimiento de tasa. Haría un proceso caracterizado por endeudamiento, ya que la deuda externa se disparó. Al inicio del sexenio ascendía a 4 millones de dólares. Entrando a 1970 se tocaban 30 millones de dólares en deuda, generando un problema económico muy grande para el Estado. La nacionalización de la industria bancaria fue una medida controversial. Si bien tuvo el objetivo de fortalecer el sector financiero, también generó problemas en la eficiencia y transferencia, y al comprar empresas al borde de la quiebra para evitar el desempleo, generó la pérdida de dinero público y la proliferación de empresas ineficientes. Para acabar, la devaluación del peso mexicano fue otra cosa importante para la crisis económica. El cambio fue de 12.50 a 22.69 por dólar estadounidense. Esto tuvo un impacto significativo en la economía mexicana. A continuación, pasaremos a los años 1980. En específico, en uno de los eventos más catastróficos que han azotado al Estado mexicano, y ocurrió durante el periodo del presidente de Miguel de la Madrid. Estamos hablando del sismo de 1985, al cual fue un desastre natural, el cual afectó en muchos aspectos, pero económicamente hablando tuvo muchos problemas, ya que primeramente se tuvo que pedir fondos internacionales para la reconstrucción del país, lo cual hizo que se destruyeran un 2.4% del PIB. A Miguel de la Madrid se le propuso suspender momentáneamente su deuda, pero este rechazó su oferta porque quería demostrar una imagen del país que podía ser sede del Mundial de Fútbol de 1986, dejando así que crezca la deuda y endeudándose mucho más. Otra de las cosas a tomar en cuanto al gobierno de la Madrid fue un polémico caso de la falla del sistema, el cual fue en las elecciones de 1988, en los cuales el PRI tenía centralizados los procesos electorales. Y esa noche de 1988, el momento donde iba ganando el candidato de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, se presentó una falla en el sistema de cómputo electoral. Y tras la caída del sistema, anunciaron los resultados oficiales que declaraban a Carlos Salinas de Gortari como el nuevo gobernador de las elecciones presidenciales de 1900. A continuación pasaremos a la época de los 90, específicamente a 1994, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, donde se empezaría una serie de eventos demasiado catastróficos, entre ellos la muerte de Colosio, un suceso del cual políticamente causó incertidumbre y mucha problemática. El asesinato de Luis Donaldo Colosio fue uno de los eventos más importantes durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ya que cuando sucedió esto hubo un conflicto político muy fuerte, ya que Luis Donaldo Colosio era un candidato del PRI, el cual era considerado para acabar con la hegemonía que el PRI presentaba en ese momento. Cuando este suceso pasa que políticamente hay un conflicto, ya que el proceso se vuelve más competitivo, se pone en duda el proceso legislativo del gobierno y se pone en duda la seguridad de los candidatos y queda desconcierto de qué pasaría. Otro caso controversial del gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o por sus cifras, TLCA. Fue un acuerdo comercial firmado por México, Canadá y Estados Unidos.
El Tratado de Libre Comercio, promovido por Carlos Salinas, generó efectos negativos y significativos en la economía mexicana, incluyendo la pérdida de empleos en el sector agropecuario, la desindustrialización y el aumento de la desigualdad, así como una mayor dependencia económica de Estados Unidos. Después de esto, se levantó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el cual en Chiapas, el cual su objetivo era quejarse sobre la firma del Tratado de Libre Comercio que firmó Carlos Salinas de Gortari, anteriormente mencionado, el TSLA. Una de sus exigencias era que se le repartiera las riquezas equitativamente, se le diera seguridad al pueblo. Estos estuvieron levantados durante mucho tiempo, hacia apenas en 1999, donde se firmó el Tratado de San Diego. Los derechos humanos, ya que hicieron que haya menos alimentación, que haya problemas con trabajo, con abrigo, con muchos problemas de la sociedad que fue afectando gravemente poco a poco a todos. Y déjenme decirles, no solo los más pobres resultaron más afectados, también los de crisis media, los que se llamaban el error de diciembre. Esos también fueron muy afectados, ya que ellos también sintieron la delimitación de los derechos humanos. Y con el llamado de Manuel Colima, hicieron muchas amenazas. Entonces, esto fue que vaya perjudicando muchísimo en esos entonces, en este caso. Y esto fue afectando tanto que se fue incrementando muchísimo el tráfico de drogas ilegalmente. Esto hacia Estados Unidos, cosa que hizo que afectara mucho y se hablara mal en esos tiempos. Así, asociado este delito como un delito. Pasaremos de la época de 2000 a 2006, específicamente el gobierno de Vicente Fox, el cual las irregularidades del gobierno del expresidente Vicente Fox Quesada podría ser sometida a una comisión de la verdad posterior a la consulta popular del 1 de agosto, gastos anómalos en Los Pinos, tráfico de influencias de sus familiares, el desafuero de AMLO, oceanografía y su película injustificado son algunos de los señalamientos que pesan sobre el exmandato panista. La promesa del empresario panista de acabar con la corrupción y las viejas estructuras de poder estaba fresca. Y justo en ese momento, la estructura Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo detectó una serie de irregularidades relacionadas con la remodelación de instalaciones en la residencia oficial de Los Pinos. Anomalías como adjudicaciones directas, tráfico de influencias en beneficio del arquitecto Humberto Ortigas, amigo de Fox, subtrataciones, pagos anticipados pese a que no celebran aún los contratos. Hablar de los ingresos de la familia Fox Sahagún implica hablar de una serie de irregularidades que van más allá de las redes de complicidad de los hermanos Briviesca y de los ingresos profesionales por operaciones financieras y por cargos de experiencia en México. En el libro de Fox, Negocios a la sombra del poder, los periodistas Raúl Olmos y Valeria Durán refieren de Marta Sahagún recibía por distintas vías de doble el dinero que resultó de su marido. Por cada peso de Fox ganó presidente Marta como al menos otros 2 pesos por conceptos tan variados como donativos, herencias, rentas, préstamos y utilidades y transferencias. Por último, seguiremos con el gobierno más controversial desde los años 90, y estamos hablando del gobierno de Enrique Peña Nieto, que duró de 2012 a 2018, el cual fue un gobierno muy polémico, el cual hubo muchos eventos que marcaron la historia de México. En este periodo se vivieron diferentes eventos desafortunados, como el aumento de la violencia en México. Por ejemplo, el caso de los 43 de Ayotzinapa, el cual fue el 26 de septiembre del 2014. Desaparecieron durante un ataque armado 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. La Fiscalía General de la
los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados por una banda de narcotráfico. El caso de Ayotzinapa se convirtió en uno más de los símbolos del problema de desaparición de personas en México, uno de los temas más graves de derechos humanos en el país. Otro problema del gobierno fue el famoso caso Linazo. En enero de 2017 se canceló paulatinamente el subsidio a este hidrocarburo, que casi de inmediato aumentó el precio. Provocó una ola de protestas en varios estados del país y afectó severamente la popularidad de Peña Nieto. El incremento de los precios de la gasolina provocó un efecto de dominio en otros sectores productivos como el agrícola, donde se... Espero que les haya gustado este video. Hasta luego. Adiós.